en lo más profundo del océano, donde la luz desaparece y el silencio parece eterno, existe un latido, no es una máquina, no es un submarino, es el corazón del ser más grande que ha existido en la historia del planeta, la ballena azul, un gigante tan colosal, que su lengua pesa lo mismo que un elefante, un ser tan poderoso, que su voz puede cruzar océanos enteros, y aún así, tan vulnerable, que estuvo a punto de desaparecer para siempre. Pero esta no es solo la historia de su tamaño, es la historia de un viaje imposible, de una lucha silenciosa contra un mundo que cambió demasiado rápido, de un canto que aún resiste, en medio del ruido. Hoy vas a sumergirte en un universo que pocos han visto, vas a sentir la inmensidad, el peligro, y la belleza de un ser que desafía toda lógica, porque lo que descubrirás, no solo cambiará la forma en la que ves el océano, sino también la forma en la que ves nuestro mundo. Quédate hasta el final, porque la historia de la ballena azul aún no ha terminado. Vamos al intro y continuamos en breve. El gigante del océano, el océano parece infinito, un mundo azul profundo, silencioso y lleno de misterios. Pero incluso en ese vasto universo acuático, existe una criatura que supera todo lo imaginable, un ser tan colosal que desafía cualquier comparación. No es un monstruo, es real, y es el animal más grande que jamás haya existido en la Tierra, la ballena azul. En las frías aguas del planeta, donde la luz apenas logra penetrar, un movimiento lento rompe la quietud. Una sombra gigantesca se desplaza con elegancia, mide hasta 30 metros de largo, más que un edificio de varios pisos. Su corazón puede pesar lo mismo que un automóvil pequeño, y cada latido resuena como un tambor profundo en el océano. La ballena azul no solo es grande, es majestuosa. Su piel, de un tono azul grisáceo, parece cambiar de color bajo el agua, como si fuera parte del mismo océano. Desde lejos, podría confundirse con una isla en movimiento, pero cuando emerge, todo cambia. El aire estalla en un poderoso soplo que se eleva varios metros sobre la superficie. Es su respiración, un recordatorio de que este gigante, a pesar de su tamaño, depende del mismo oxígeno que nosotros. Pero lo más sorprendente no es su tamaño, es su forma de vivir. A diferencia de lo que muchos imaginarían, la ballena azul no es un depredador feroz, no caza tiburones ni lucha contra otras criaturas gigantes. Su dieta está compuesta por uno de los organismos más pequeños del océano, el krill. Sí, miles de millones de diminutos crustáceos. Cada día, una sola ballena azul puede consumir hasta 4 toneladas de krill. Para lograrlo, abre su enorme boca, que puede medir varios metros, y se lanza a través de densas nubes de estos pequeños animales. Luego, cierra su boca y empuja el agua hacia afuera con su lengua, atrapando el alimento con unas estructuras especiales llamadas barbas. Es una máquina de alimentación perfecta, silenciosa, eficiente y sorprendentemente pacífica. Pero no todo es calma en la vida de este gigante. Cada año, la ballena azul emprende uno de los viajes más largos del planeta. Migra miles de kilómetros desde aguas frías, donde se alimenta, hasta zonas más cálidas donde se reproduce y da a luz. Es un viaje lleno de desafíos, donde debe enfrentar tormentas, cambios de temperatura y amenazas invisibles. Durante siglos, la mayor amenaza para la ballena azul no vino del océano, sino de la superficie, el ser humano. Hubo un tiempo en el que estas criaturas dominaban los mares en grandes cantidades, pero con la llegada de la caza industrial en el siglo XX, su población fue brutalmente reducida. Miles de ballenas fueron perseguidas, cazadas y asesinadas por su aceite y su carne. El océano se volvió un lugar peligroso. El silencio reemplazó a sus cantos, porque sí, la ballena azul canta, emite sonidos profundos y largos que pueden viajar cientos de kilómetros bajo el agua. Son los sonidos más fuertes producidos por un animal, aunque nosotros no siempre podamos escucharlos. Esos cantos son esenciales. Son su forma de comunicarse, de encontrarse, de sobrevivir en un mundo donde la distancia es inmensa. Imagínalo, un canto viajando por la oscuridad del océano, buscando a otro gigante en la inmensidad. Pero hoy,
Ese canto enfrenta nuevos obstáculos: el ruido de los barcos, la contaminación, el cambio climático. Todo está alterando el delicado equilibrio de su mundo. Aún así, la ballena azul sigue resistiendo, sigue nadando, sigue cantando. Es un símbolo de supervivencia, un recordatorio viviente de la grandeza de la naturaleza y de su fragilidad, porque aunque es el animal más grande que ha existido, su futuro no está garantizado. Y aquí es donde comienza nuestra historia, una historia de vida, de lucha, de migración y de esperanza. Una historia que nos llevará a lo más profundo del océano, para descubrir los secretos de este gigante azul. Trivia del capítulo 1. ¿Qué come principalmente la ballena azul? A: tiburones, barrio, krill, C, peces grandes. El lenguaje secreto del océano: el océano no está en silencio. Aunque desde la superficie parezca un mundo callado, en las profundidades existe una sinfonía constante, crujidos, ecos lejanos, vibraciones invisibles, y entre todos esos sonidos, destaca uno por encima de los demás. Un canto profundo, lento, poderoso. Es la voz de la ballena azul, un sonido tan grave que el oído humano apenas puede percibirlo, pero tan intenso que puede viajar cientos de kilómetros a través del agua. Es el sonido más fuerte producido por cualquier ser vivo en el planeta, y no es casualidad, es su lenguaje. En la inmensidad del océano, donde la vista es limitada y la distancia lo separa todo, el sonido se convierte en la herramienta más valiosa. Para la ballena azul, cantar no es solo un comportamiento, es una necesidad vital. Cada canto es un mensaje, un llamado, una señal que atraviesa la oscuridad. Durante años, los científicos han tratado de descifrar estos sonidos. Han descubierto que las ballenas azules no cantan al azar. Sus vocalizaciones siguen patrones, repeticiones y estructuras complejas, como si fueran frases dentro de un idioma que aún no entendemos por completo. Algunos cantos pueden durar hasta 20 minutos y repetirse durante horas. Imagina eso, un gigante solitario, nadando en la inmensidad, enviando su voz a través del océano, esperando una respuesta, y a veces, esa respuesta llega. Otra ballena, a kilómetros de distancia, responde con su propio canto. No se ven, no se tocan, pero se encuentran a través del sonido. Es una conexión invisible, casi mágica, un diálogo en la oscuridad. Pero no todos los cantos son iguales. Los machos suelen cantar más frecuentemente, especialmente durante la temporada de reproducción. Sus cantos pueden ser una forma de atraer a las hembras o de competir con otros machos. Es una demostración de presencia, de fuerza, de existencia. Estoy aquí, en un mundo donde todo puede perderse en la inmensidad. Ser escuchado lo es todo. Sin embargo, este lenguaje ancestral enfrenta un problema moderno: el ruido. En las últimas décadas, el océano ha cambiado, el tráfico marítimo ha aumentado, los motores de los barcos generan vibraciones constantes, las exploraciones sísmicas y actividades humanas han llenado el agua de interferencias. Es como intentar hablar en medio de una tormenta. Las ballenas tienen que cantar más fuerte, más seguido, gastar más energía. Algunas incluso cambian la frecuencia de sus cantos para adaptarse al ruido. Pero no siempre es suficiente. La comunicación se interrumpe. Los encuentros se vuelven más difíciles. El océano, que antes amplificaba sus voces, ahora las ahoga. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando una ballena no puede comunicarse, no solo pierde contacto, pierde oportunidades de reproducirse, de sobrevivir, de mantener su especie. Aún así, continúan cantando, porque no saben hacer otra cosa, porque su historia está escrita en ese lenguaje invisible. Pero el sonido no es su única forma de percibir el mundo. La ballena azul también es extremadamente sensible a las vibraciones. Puede detectar cambios en el agua, movimientos lejanos, incluso la presencia de otras criaturas sin necesidad de verlas. Es como si sintiera el océano. Cada corriente, cada pulso, cada eco, forma parte de su mapa sensorial. En un entorno donde la luz desaparece a pocos metros de profundidad, esta capacidad es esencial. Es su forma de orientarse, de encontrar alimento, de evitar peligros, porque aunque sea gigantesca, la ballena azul no es invencible.
orcas, colisiones con barcos, redes de pesca, y sobre todo, la actividad humana, representan amenazas constantes, y en muchos casos, el problema comienza con el ruido, un sonido mal interpretado, una señal que no llega, un canto que se pierde. En ese instante, todo puede cambiar, pero hay algo que el ruido no ha logrado destruir: la persistencia. A pesar de todo, las ballenas azules siguen cantando como lo han hecho durante millones de años. Sus voces siguen cruzando océanos, conectando individuos, manteniendo viva una tradición que comenzó mucho antes que nosotros. Es un acto de resistencia, un recordatorio de que, incluso en un mundo alterado, la naturaleza lucha por mantenerse, y quizás, si aprendemos a escuchar, realmente escuchar, podamos entender lo que intentan decirnos, porque tal vez, en esos cantos profundos, no solo hay comunicación entre ballenas, sino también un mensaje para nosotros. Trivia del capítulo 2. ¿Por qué la ballena azul usa el sonido como principal forma de comunicación? A. Porque no puede ver bajo el agua. Barrio. Porque el sonido viaja grandes distancias en el océano. C. Porque imita a otros animales. El viaje más largo del planeta, el océano cambia. Las aguas que antes eran frías comienzan a templarse. Las corrientes se transforman, el alimento escasea, y en lo más profundo, un instinto despierta. Es momento de partir. La ballena azul inicia uno de los viajes más impresionantes de todo el reino animal. No hay mapas, no hay rutas marcadas, solo memoria, instinto, y una necesidad vital de sobrevivir. Cada año, estos gigantes recorren miles de kilómetros a través del planeta, desde las heladas aguas polares, ricas en krill, hasta regiones tropicales donde las crías pueden nacer en relativa seguridad. Es un trayecto que puede superar los 10.000 kilómetros. Un viaje épico, silencioso y lleno de riesgos. Todo comienza en las zonas frías. Allí, durante meses, la ballena azul se alimenta casi sin descanso. El krill abunda, formando nubes vivientes que se extienden por kilómetros. Es el momento de acumular energía, porque lo que viene exige todo. Con su enorme boca abierta, se lanza una y otra vez a través del agua, filtrando toneladas de alimento. Cada día cuenta, cada bocado es vital, hasta que un día, sin aviso, cambia el rumbo, se dirige hacia aguas más cálidas. Durante este viaje, la ballena azul reduce drásticamente su alimentación. Vive de las reservas que acumuló. Su cuerpo, gigantesco y poderoso, comienza a trabajar como una máquina perfectamente diseñada para resistir. Pero el océano no es un camino vacío. Hay corrientes impredecibles, tormentas que agitan la superficie, cambios de temperatura que afectan su energía, y además, están las amenazas modernas. Grandes embarcaciones cruzan los océanos a velocidades enormes. Sus rutas, invisibles para nosotros, a menudo coinciden con las rutas migratorias de las ballenas. Un impacto puede ser fatal. Y luego están las redes de pesca, gigantescas trampas invisibles que flotan en el agua. Si una ballena queda atrapada, puede arrastrarlas durante kilómetros, debilitándose lentamente. Algunas no sobreviven, aún así, continúan, porque no viajan solo por instinto, viajan por vida. Las hembras embarazadas llevan consigo una nueva generación. Dentro de ellas, una cría crece lentamente, alimentándose de la energía de su madre, y el destino es claro: aguas cálidas. Allí, lejos del frío extremo y con menos depredadores, las crías tendrán una mejor oportunidad de sobrevivir. El nacimiento de una ballena azul es un evento extraordinario. Después de casi un año de gestación, la cría emerge en el agua. Ya mide alrededor de 7 metros y pesa varias toneladas. Es, literalmente, un gigante recién nacido, pero también es vulnerable. Durante los primeros meses, depende completamente de su madre. Se alimenta de su leche, una de las más ricas del reino animal, lo que le permite crecer a un ritmo increíble, hasta 90 kilos por día. Cada instante es crucial. La madre nada lentamente, protegiendo a su cría, enseñándole a moverse, a respirar, a seguir el ritmo del océano. Pero el viaje no ha terminado. Después del nacimiento, llegará el momento de regresar. De nuevo,
miles de kilómetros. De nuevo, el mismo océano, pero ahora no está sola, ahora hay una nueva vida aprendiendo el camino. Lo más fascinante es que estas rutas migratorias se repiten generación tras generación, como si estuvieran grabadas en su memoria genética, un mapa invisible, una herencia ancestral, y en medio de ese viaje, algo extraordinario ocurre. A veces, varias ballenas coinciden en ciertas zonas del océano. No forman manadas como otros animales, pero por momentos, comparten el mismo espacio, cantan, se cruzan, continúan. Es un recordatorio de que, incluso en la inmensidad, no están completamente solas. Pero el cambio climático está alterando ese equilibrio. Las temperaturas del océano están variando, afectando la distribución del krill. Las zonas de alimentación cambian, las rutas tradicionales se vuelven menos predecibles. Algunas ballenas deben adaptarse, otras no lo logran. El viaje más largo del planeta se vuelve aún más incierto, y aún así, lo intentan, porque detenerse no es una opción. La migración de la ballena azul no es solo un desplazamiento, es una prueba de resistencia, un ciclo de vida, una historia que se repite año tras año, conectando océanos, generaciones y destinos, un viaje que comenzó hace millones de años, y que hoy, más que nunca, necesita continuar. Trivia del capítulo 3. ¿Por qué la ballena azul migra a aguas cálidas? A para cazar tiburones, barrio para reproducirse y dar a luz, C para descansar. Nacer gigante en las aguas cálidas del océano, lejos del hielo y de las corrientes más violentas. Ocurre uno de los momentos más extraordinarios de la naturaleza, el nacimiento de una nueva vida. La ballena azul, el animal más grande que ha existido en la Tierra, comienza su historia, siendo ya un gigante. Después de casi 12 meses de gestación, la madre reduce su ritmo, sus movimientos se vuelven más lentos, más cuidadosos. Algo está por suceder, y entonces, en medio del silencio azul, nace, la cría emerge en el agua, empujada por su madre hacia la superficie. Es un instante crítico, su primer aliento debe llegar rápido, y llega, un soplo pequeño, pero poderoso. La vida comienza. Desde el primer segundo, la cría ya mide entre 6 y 7 metros de largo y puede pesar cerca de 3 toneladas. Es más grande que muchos animales adultos, pero aún así, es completamente dependiente. No sabe nadar con precisión, no entiende el océano, no puede sobrevivir sola. Y ahí está la madre, siempre cerca, siempre atenta. Durante los primeros días, el vínculo es absoluto. La madre guía a su cría. La empuja suavemente hacia la superficie cuando necesita respirar. La protege de cualquier amenaza, incluso de aquellas que no se ven, porque en el océano, el peligro no siempre tiene forma. Puede ser una corriente fuerte, un cambio brusco de temperatura, o un depredador silencioso. Aunque pocas criaturas se atreven a enfrentarse a una ballena azul adulta, las crías son otra historia. En algunos casos, grupos de orcas pueden representar un riesgo real. Por eso, cada movimiento importa, cada decisión cuenta, pero hay algo que le da ventaja a la cría desde el principio. La leche de su madre. No es una leche común, es espesa, rica en grasa, diseñada para maximizar el crecimiento. En un entorno donde todo depende de la fuerza y la resistencia, crecer rápido no es un lujo, es una necesidad, y la cría crece rápido, increíblemente rápido, puede aumentar hasta 90 kilos por día. Cada jornada la transforma, cada alimentación la hace más fuerte, más capaz, más independiente. Pero no solo se trata de crecer, se trata de aprender. Aprender a moverse en un entorno tridimensional donde no hay suelo firme. Aprender a controlar su cuerpo gigantesco. Aprender a sumergirse y a regresar. Porque respirar es vital. La cría debe sincronizar sus movimientos con el ritmo del océano. Subir a la superficie, inhalar, descender. Una y otra vez, un error puede ser fatal. Y mientras aprende, la madre no se aleja, se comunica con ella mediante sonidos suaves,
distintos a los cantos largos de los adultos. Son más cortos, más cercanos, una especie de lenguaje íntimo entre madre e hijo, una conexión única, un lazo que va más allá del tamaño o la fuerza. Pero el tiempo avanza, y el océano no espera. Después de varios meses en aguas cálidas, llega el momento más difícil, el regreso. La cría, que ya ha crecido considerablemente, debe emprender su primer gran viaje, miles de kilómetros hacia las zonas frías donde el alimento abunda. Es una prueba, una iniciación, el comienzo de su vida real en el océano. Durante este trayecto, la cría deja de depender exclusivamente de la leche materna y comienza a explorar su entorno. Observa cómo su madre se alimenta, cómo se mueve, cómo responde a los cambios del océano. Está aprendiendo a ser una ballena azul, pero no todas las crías logran completar este viaje. Algunas se debilitan, otras se separan, y algunas simplemente no sobreviven. Es la parte más dura de la naturaleza, la que rara vez se ve, la que recuerda que incluso los gigantes enfrentan fragilidad. Aún así, las que logran continuar, se convierten en parte de algo mucho más grande, un ciclo, una historia que se repite generación tras generación. Con el tiempo, esa cría crecerá, se volverá más fuerte, más independiente, aprenderá las rutas migratorias, los lugares de alimentación, los sonidos del océano, y algún día, también cantará, también viajará, también dará vida, porque así es como sobrevive la especie, no por fuerza, sino por continuidad, por ese vínculo invisible que une a cada generación con la siguiente. Nacer gigante no significa tenerlo todo resuelto, significa comenzar con una ventaja, en un mundo que sigue siendo desafiante, significa crecer rápido, o no crecer, significa depender, para luego aprender a sobrevivir, y en ese proceso, la ballena azul nos muestra algo esencial, que incluso los seres más grandes del planeta empiezan siendo vulnerables. Trivia del capítulo 4. ¿Cuánto puede crecer una cría de ballena azul por día? A 10 kilos, 40 kilos, C hasta 90 kilos. El futuro del gigante azul, el océano, sigue respirando. Las olas avanzan y retroceden como lo han hecho durante millones de años. Las corrientes siguen su curso, las mareas obedecen a la luna, y en medio de todo, la ballena azul continúa su viaje, pero algo ha cambiado, el mundo ya no es el mismo. Durante siglos, la ballena azul dominó los océanos sin rival. Su tamaño la hacía intocable, su presencia imponente, su existencia casi eterna, pero en apenas unas décadas, todo estuvo a punto de desaparecer. La caza industrial redujo su población a niveles críticos. Miles de gigantes fueron eliminados, uno tras otro, en un silencio que reemplazó sus cantos. El océano se quedó vacío, y por un momento, pareció que el gigante azul se extinguiría para siempre. Pero no fue así. Gracias a esfuerzos internacionales, como la protección impulsada por la Comisión Ballenera Internacional, la caza comercial de ballenas fue prohibida en gran parte del mundo. Fue un paso crucial, un punto de inflexión, lento, pero firme. Las ballenas azules comenzaron a recuperarse. Sus números siguen siendo bajos en comparación con lo que fueron alguna vez, pero ya no están al borde inmediato de la desaparición. Es una victoria, pero no definitiva, porque las amenazas no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Hoy, el enemigo no siempre es visible, no tiene rostro, no persigue con arpones, pero está presente en cada rincón del océano. El cambio climático está alterando las temperaturas del agua. Esto afecta directamente al krill, su principal fuente de alimento. Si el krill se desplaza o disminuye, la ballena azul debe adaptarse o enfrentar el hambre. El equilibrio se rompe, las rutas migratorias cambian, los tiempos ya no coinciden, y en un sistema tan delicado, cualquier alteración puede tener consecuencias enormes. Luego está la contaminación. Plásticos, químicos, desechos invisibles que flotan en el agua. Aunque una ballena azul no confunde fácilmente grandes objetos con alimento, las micropartículas terminan entrando en la cadena alimenticia. El krill las consume, la ballena consume krill, y así, el problema crece, silencioso, acumulativo, peligroso, y después,
El ruido, ese enemigo constante del que ya hemos hablado. Los océanos modernos están llenos de sonidos artificiales, motores, exploraciones, actividad humana constante. Para una especie que depende del sonido para comunicarse, esto es devastador. Es como si su voz estuviera siendo borrada poco a poco. Aún así, la ballena azul sigue aquí. Sigue nadando, sigue migrando, sigue cantando. Es un símbolo de resistencia, pero también es un recordatorio, porque su historia está directamente conectada con la nuestra. Lo que sucede en el océano no se queda en el océano, afecta al clima, afecta al aire, afecta a la vida en todo el planeta, y proteger a la ballena azul no es solo salvar a una especie, es proteger un equilibrio, un sistema del que todos formamos parte. Hoy, científicos, organizaciones y personas de todo el mundo trabajan para entenderlas mejor, para proteger sus rutas, para reducir el impacto humano en su entorno. Se crean áreas marinas protegidas, se regulan rutas de navegación, se estudian sus cantos, sus movimientos, su comportamiento. Cada esfuerzo cuenta, cada acción suma, pero aún queda mucho por hacer. Porque el futuro del gigante azul no está garantizado, depende de decisiones, de conciencia, de respeto, y de algo más profundo, de la capacidad de entender que no somos los únicos habitantes de este planeta, que compartimos este mundo con criaturas extraordinarias, cuya existencia tiene un valor inmenso, incluso si nunca las vemos de cerca. Imagina por un momento, un océano sin ballenas, sin sus cantos, sin su presencia, un mundo más silencioso, más vacío, más pobre. Ahora imagina lo contrario, un océano donde la ballena azul vuelve a prosperar, donde sus cantos se escuchan con claridad, donde las nuevas generaciones crecen fuertes, donde el equilibrio se restaura poco a poco. Ese futuro aún es posible, pero depende de nosotros. La historia de la ballena azul no ha terminado. Sigue escribiéndose, en cada migración, en cada nacimiento, en cada canto que cruza el océano, y quizás, lo más importante, es que todavía estamos a tiempo de decidir cómo termina. Trivia final. ¿Cuál es una de las principales amenazas actuales para la ballena azul? A. Dinosaurios marinos, barrio, cambio climático y actividad humana, se falta de oxígeno en el océano. Y ahora, después de recorrer las profundidades, de escuchar su canto y de seguir su viaje a través de los océanos, hay algo que debes entender. La ballena azul no es solo el animal más grande que ha existido, es una prueba viviente de que la grandeza no significa invencibilidad. Sobrevivió a la caza, resistió el silencio, y hoy sigue nadando en un mundo que cambia cada segundo. Pero aquí está la verdad más cruda, su historia aún no está asegurada. Cada barco que cruza el océano, cada cambio en el clima, cada decisión humana, puede acercarla o alejarla de su final. Y tú, aunque no lo parezca, también eres parte de esta historia. Porque el destino del océano no se decide solo en el agua, se decide aquí, en lo que hacemos, en lo que ignoramos, y en lo que elegimos proteger. Imagina un mundo sin su canto, sin ese eco profundo que atraviesa el planeta, sin ese gigante que le recuerda a la Tierra lo increíble que puede ser la vida. Ahora imagina lo contrario, un océano vivo, un futuro donde su voz nunca se apague, donde cada nueva generación vuelva a llenar el mar con su presencia. Ese futuro aún es posible, pero no es automático, se construye, se defiende, se elige. Así que la próxima vez que pienses en el océano, recuerda esto: allá afuera, en la inmensidad azul, todavía hay un gigante nadando, todavía hay un corazón latiendo, y todavía hay una historia que depende de nosotros terminar. Y tú decides si será una historia de extinción o una historia de supervivencia. En la descripción del video estarán las respuestas de las trivias. Si te gustó el video, comenta un. Si no te gustó, comenta 2. También dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios
cuál fue el que más te impactó. Suscríbete para no perderte más historias increíbles.